220 publicaciones y 8 libros relacionados con la neuropsicología. Asimismo, es miembro del Comité Científico y revisor de 10 revistas científicas y director del área Neuropsicología de la Revista de Neurología. Además, Javier es profesor en 12 másters sobre neuropsicología y neurociencia conductual en España y en Iberoamérica. Codirector del máster sobre neuropsicología en la Universidad de Pablo Olavide y del máster sobre trastornos del espectro autista. También es coautor del documento de consenso sobre adicciones y neurociencia de la Sociedad Española de Toxicomanías. Nombrado consultor experto por el Plan de Demencias de la Generalitat de Cataluña. Además, si todo esto fuera poco, es Premio Nacional de Neurociencia Clínica otorgado por el Consorcio Nacional de Neuropsicología en el 2012. Sus estudios se han centrado preferentemente en el estudio de la neuropsicología del córtex prefrontal y en aspectos como la inteligencia, las funciones ejecutivas, las emociones, la conciencia y el cerebro social. Javier, ¿podríamos decir que el ser humano viene dotado de serie con conciencia y empatía? Viene dotado de fábrica, ¿no?, con los sistemas necesarios para que tenga conciencia y empatía si se somete a las experiencias adecuadas para tenerlas, para desarrollar la conciencia y la empatía. Esto, claro, ya plantea el primer problema. El primer problema de lo que me acabas de decir, ¿no?, es que, bueno, para oír mi charla os pediría que tengáis la mente abierta, en par, ¿no? ¿De acuerdo? No se oye. Os pediría que tengáis la mente abierta, en par, que abráis todos los balcones y todas las ventanas, ¿no? Y básicamente yo lo que voy a proponer, ¿no?, es lo que sabemos hoy en día sobre las ciencias que estudian el cerebro y cómo nos podemos acercar a estas realidades. Estas charlas hay que oírlas, yo creo que sin prejuicios, ¿no?, y un poco, pues, a ver si nos aportan algo, ¿no?, que seguro que nos aportamos, ¿no?, vosotros y yo nos podemos aportar muchísimas cosas, estoy seguro de ello, ¿no? Bueno, pues, ¿ahora? Vale. Entonces, cuando ella me plantea si venimos de fábrica con sistemas para la conciencia y para la empatía, desde luego no hemos desarrollado desde el principio, no nacemos con la autoconciencia y con la empatía. Aunque atisbos de conciencia en el niño puede haber a los 14 meses, ¿no?, y de empatía a los 18 meses. Mucho antes de lo que pensábamos hasta ahora, que pensábamos que era a los 4 o 5 años. Es decir, para empezar, todos los hitos sobre el desarrollo cerebral se están adelantando mucho en el desarrollo, ¿no? Pero lo que me plantea, ¿no?, lleva a la primera cuestión compleja, ¿no?, que es la siguiente. De alguna manera hemos aprendido, ¿no?, que nuestras conductas, ¿no?, el ser humano, es igual a genética más aprendizaje, ¿no? Entonces hay conductas que son genéticas y conductas que son aprendidas, ¿no?, de tal manera que lo aprendido más lo genético seríamos el 100%, un ser humano. Pero este es el primer problema. Esto no es cierto. ¿No es cierto? No. Empecé a estudiar esto cuando un par de noches me pregunté, me hago preguntas un poco raras, la verdad, las noches, ¿no?, pero me pregunté, oye, Javier, piensa, ¿no?, ¿tú podrías ser algo, ¿no?, o enfermar de algo que no tengas información en los genes para ser o para enfermar? Y bueno, un par de noches me quedé pensando y a la tercera dije, no. Y luego me hice inmediatamente la otra pregunta. Y me dice, oye, Javier, ¿tú crees que puedes aprender en algo que no es de tus genes aprender? Y de alguna manera, ¿tú crees que si no te sometes, ¿no?, a los aprendizajes
o a las experiencias adecuadas para abrir los genes se mantendrán a lo largo de tu vida inactivos. Y dije, sí. Pues entonces, de esto se deduce una cosa, que el ser humano no debe ser genes más aprendizaje, debe ser genes por aprendizaje. Es decir, el 100% de lo que somos es genético y el 100% de lo que somos es aprendido. Somos 34.000 genes andando por el mundo y cogiendo como si fueran 34.000 cerraduras que llevamos en nuestro cuerpo, que se llaman genes. Y creo que vamos andando por el mundo cogiendo miles y miles de experiencias, incluso cada día cientos y cientos de experiencias. Cada experiencia de esas es una llave. Y esa llave se introduce en las cerraduras de los genes y habrá experiencias que abren los genes y unos genes se activan y habrá experiencias que abren el gen pero lo inactivan. Entonces vamos por la vida, ¿no?, con nuestros 34.000 genes cogiendo llaves y abriendo y cerrando genes, activando e inactivando genes. ¿Y esto por qué es importante? Porque, de alguna manera, lo que Belén planteaba muy bien es si venimos de fábrica para tener conciencia y empatía. Y claro, esto complica la cosa porque, digo, sí, no, tenemos sistemas en el cerebro para tener conciencia y empatía, pero hay personas que no. Por ejemplo, un psicópata tiene genes para la psicopatía y viene de fábrica ya con las zonas que tiene que cablear en el cerebro para empatizar. No tiene información en los genes para cablear las zonas de la empatía y viene así de fábrica. Y esto no es determinismo, Pensarlo bien. No somos deterministas. Realmente intentamos arrojar conocimiento para que podamos entender mejor el mundo, ¿no? Y sobre todo para que podamos entender mejor al ser humano. Mi obsesión, digamos, es entender al ser humano. ¿Y por qué funciona así? Porque a veces el ser humano es tan inhumano. ¿Y por qué a veces el ser humano es tan inhumano? Eso es lo que me lleva a pensar en todo esto. Claro, tenemos que pensar, ¿las diferencias vienen de fábrica? Sí. Por ejemplo, ¿no?, la psicopatía, ¿no?, tiene un componente, es decir, es genética y es aprendida. Mirad, el doctor Fallon estudiaba psicópatas, ¿no? Y yo había leído al doctor Fallon porque en una época de mi vida, unos años, estuve investigando con psicópatas. A ver, quería entender cómo funciona el cerebro de los psicópatas. Y cuando quería entender cómo funciona el cerebro de los psicópatas, ¿qué me pasó? Que, de alguna manera, la primera cuestión, sabía que estaba moviéndome en terrenos muy pantanosos. ¿Por qué me estaba moviendo en terrenos pantanosos? Porque lo que estaba buscando una explicación de por qué un psicópata es un psicópata. Pero lo primero que quiero dejar claro en cuanto a estas afirmaciones que yo puedo verter aquí, es que la ciencia explica las cosas. Y la ciencia intenta arrojar conocimiento sobre cosas que no conocemos. Pero lo otro, no, la interpretación que luego hagamos sobre la explicación se llama ideología. Y cada uno tiene su ideología y yo aquí estoy para explicar las cosas. Luego en la comida, ¿no?, podré intentar, daré mi opinión, si me preguntan, mi opinión sobre algo. Pero como dice Wasberger, un filósofo de la ciencia, las grietas del conocimiento se rellenan con pasta de ideología. Y creo que el deber, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿no?, si somos movidos por la curiosidad, yo digo que los grandes motores del cerebro son la curiosidad, el amor por aprender y la perseverancia. Y si estamos movidos por eso, ¿no?, de alguna manera, creo que tenemos que buscar, ¿no?, explicaciones movidos por nuestra curiosidad para arrojar conocimiento. Y el conocimiento es perfectamente compatible con nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras ideologías, si posiblemente hablemos el mismo idioma.
Lo que pasa es que a veces, ¿no?, tenemos reparos en acercarnos a veces, ¿no?, las creencias a la ciencia. La ciencia es determinista. ¿Qué va? Mirad, no hay nada más provisional que el conocimiento científico. Y nadie asumimos con más humildad, ¿no?, que no tenemos la verdad y que lo que hoy decimos que es cierto, mañana tenemos que a lo mejor venir aquí y decir, no, lo que os dije no es cierto, dentro de 3 meses, porque han salido 3 investigaciones que pensábamos eso y ya no es. Si alguien, ¿no?, cree en la provisionalidad, ¿no?, de sus conocimientos, somos nosotros, ¿no? Y somos absolutamente inestables en nuestro conocimiento y lo asumimos, ¿no? O sea que cuando hablamos no tenemos la verdad absoluta ni cerca de la verdad absoluta. Pero vuelvo a Fallon. Fallon no había publicado mucho sobre psicopatía. Y yo creo que el ejemplo de Fallon es muy interesante por lo siguiente. Desde este lado no oyes bien. Es que yo me estoy pegado a este. ¿Perdón? Se va hacia allá la voz. Es que estoy pegado a este, me pego a este, a ver. No sé. ¿Eh? Ahora ambos. A ver, ahora. ¿Qué? Que te alejas un poquito y no pilla la voz. Pues, claro, si un poco me tengo que alejar, porque si no me lo va a comer. Vamos a ver. Entonces voy a acercarme más. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Pues a ver. El doctor Fallon, como os he dicho, es un reconocido investigador sobre la psicopatía, sobre los psicópatas, ¿no? Pero un día cuando se fue a su pueblo, que iba de viento en viento, a 3 años a cenar, en una sociedad de estas gastronómicas de allí, de Inglaterra, ¿no?, pues se le acerca a un tío y le dice, oye Fallon, tú ya sabes, tú mucho estudias psicópatas, pero ya sabes que en tu familia un bisabuelo tuyo mató a cuchilladas a su mujer. Y dice Fallon, joder, a ver, ¿no? Y empieza a hacer su árbol genealógico, un poco obsesionado con el tema, y hace el árbol genealógico y hace hacia arriba 9 generaciones suyas, ¿no?, desde el bisabuelo para arriba 9, consigue construir, y de 9 en 7 generaciones había habido asesinatos violentos. Y dice Fallon, joder, si soy un psicópata. Pues yo ni me había enterado. Pero investiga un poco más, ¿no?, se obsesiona y empieza a buscar en todas las iglesias, a ver, ¿no?, los registros que había ¿y qué encuentra? Lo primero, se hace una analítica, ¿no?, de sus genes, y hay 12 genes candidatos para ser psicópata. Tenía 9 de los 12. O sea, bien, para ser un psicópata decente, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues voy a mirar qué ha pasado. Y entonces empieza a mirar todos los registros de todos, y de 9, ¿no?, yo creo que todo esto es muy importante, ¿eh?, la idea que subyace a esto, ¿no? De 9 en 7 generaciones anteriores, ¿no?, de los 7 que había habido asesinatos, en todos menos en 1, porque no encontró datos, pero ese no porque no encontró datos, no porque no pasara. Encontró, ¿no?, que los que habían sido psicópatas de niños habían asistido, ¿no?, al sacerdote del pueblo, ¿no?, o a una figura del pueblo de autoridad, porque venían quejándose, ¿no?, de sufrir maltrato físico, abandono o abusos sexuales. Y entonces Fallon, ¿no?, yo creo que esta es la idea central de esta interacción de lo que viene de fábrica y lo que no. Fallon dice, ya lo he entendido. Yo tengo genes para ser un psicópata, ¿no?, pero fui acariciado, querido y amado siempre por mis padres, ¿no? Por lo tanto, ahora puedo estar tranquilo, porque sé que nunca seré un psicópata. Esta es la interacción, porque claro, de fábrica, es muy curioso lo que pasa nada más salir de la fábrica. La primera cuestión, cuando salimos, ¿no?, a las 36 horas de vida, ¿qué pasa? A las 36 horas de vida los niños ven perfectamente, es una leyenda urbana esto de que no ven en muchos días. Ven a las 8 horas 10, ven perfectamente, y tiene una explicación porque ven, pero no es ahora el momento de explicarlo. Pero, ¿qué pasa? Primera cuestión, también que muy
muy interesante, ¿no? Y que va en contra, ¿no?, de algunas ideologías. Pero bueno, ¿no?, se dice que nosotros somos, los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no?, nacemos iguales, ¿no?, y que en el fondo las diferencias las establece la educación sexista. ¿No? Esta es una idea, ¿no?, que mucha gente comparte. De hecho, en mi Facebook escribí sobre, ¿no?, el cerebro masculino y el cerebro femenino, que eran diferentes de nacimiento, ¿no? Y bueno, pues algunos colectivos me dijeron que era, vamos, un incendiario y que mis ideas eran muy peligrosas. Javier, ¿no? Perdón. Hacia este lado parece que no oyen. Es que, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Me oyen o no me oyen? Vamos. ¿Me oyen? Ah, pues venga, me pongo ese. Pero lo ha llevado. Me pongo. Perdonad un momentito, vamos a tratar de solucionarlo con un micrófono. Si los micrófonos están orientados para allí, no puedo hablar así. Ya. ¿No? Es que se ha diseñado porque tiene un una ordenador especial hacia allí. Muy forzada. Pero vamos si a pongo tratar así de los micrófonos, resolverlo. pues hablo para allí y me dirán aquí. Bueno, a ver. En un momento lo resolvemos. ¿Se me oye o no? Bueno, ahora para allí vas. Entonces, las 36 horas de vida. Porque cuando vamos a hablar de la empatía hay una cuestión, ¿no?, también que debemos de saber. A las 36 primeras horas de vida, ¿por qué? Bueno, pues, a las 36 horas de vida, ¿por qué, no?, a un niño y a una niña les pones una cara robotizada mecánica y una cara humana? ¿Por qué las niñas miran el 80% del tiempo la cara humana y el 20% la cara robotizada, y los niños miran el 80% del tiempo la cara robotizada y el 20% del tiempo la cara humana? En 36 horas ha habido educación sexista. ¿O tenemos diferencias de fábrica? Entonces, ¿por qué cuento esto? Por hilar un poco con lo que ella me ha dicho, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque, ¿qué relación? Ay, ya no necesito nada de esto, ¿no? Entonces. ¿Sí? Vale. Ahora sí. Qué bien. Yo también, qué liberación. Ya me estaba estresando con los micrófonos. Venga. Pues vamos a ver. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que las mujeres, ¿no?, tienen más empatía que los hombres. Y esto es una realidad científica, no es una cuestión ideológica. Y además, ¿no?, os he dicho que el 80% del tiempo miran la cara humana, ¿no?, las niñas, y el 80% del tiempo la cara robotizada los niños. Pero ¿sabéis algo más? Podemos predecir, cuando tienen 2 meses, cuánto tiempo van a mirar la cara robotizada y cuánto tiempo van a mirar la cara humana. ¿Sabéis cómo? Midiendo la cantidad de testosterona, que es la hormona que masculiniza el cerebro, en el líquido amniótico materno. Es decir, a más testosterona en el líquido amniótico, más miran la cara robotizada. Y a menos testosterona, el cerebro es más femenino y más mira la cara humana. Por tanto, la testosterona, la hormona masculina, ¿no?, como su nombre indica, masculiniza el cerebro. Y los hombres son menos empáticos. Esta cuestión, como ya digo, ¿no?, es una cuestión que está demostrada así, ¿no?, que es así. Ahora, incluso, fijaros, ¿no?, podemos saber aquí mismo, pero no revolucionéis, hacerlo despacio, callaos, ¿vale? Porque queréis saber en cuánta testosterona estuvisteis bañados vosotros, en el líquido amniótico de vuestra madre, ahora mismo. ¿Sí? No, esto es ciencia, Vamos. Entonces, ¿qué sabemos? ¿No? Que los genes, ¿no?, que masculinizan el cerebro, también sabéis de qué se cargan. Del crecimiento del dedo anular, el del anillo y el índice.
Por lo tanto, si los hombres os miráis la mayoría, tendréis el anular, el del anillo, más largo que el índice. Y las mujeres, en cambio, tenéis o iguales o más largo el índice. Bien, a más largo el anular, a más diferencia con el índice, no, más testosterona en el líquido amniótico. Si el anular es más largo que el índice, ¿no? Cuanto más largo es el índice a favor del anular, más largo el índice, más testosterona. Si tenéis el índice más largo, tenéis un cerebro más feminizado, ¿no? Cuanto más largo el índice con el anular, más femenino es el cerebro, ¿no? Con lo cual, lo que voy a empezar es por lo último, ¿no?, de mi planteamiento, porque si no sería ahora cortar mi discurso para empezar por el cerebro-mente, voy a ir para atrás, ¿de acuerdo? Y voy a hablar primero, ¿no?, del cerebro social, de la empatía. Cuando le llamamos cerebro social y hablamos empatía, ¿no?, llevamos ahora unos cuantos años estudiando, ¿no?, y nosotros estamos escribiendo mucho sobre eso, ¿no?, sobre lo que llamamos, ¿no?, el cerebro social y lo que llamamos la cognición social. Es decir, ¿no?, qué partes del cerebro del ser humano subyacen a las interacciones sociales, a las relaciones sociales. Lo primero que encontramos era que el cerebro humano no se ha modificado nada en los últimos 50.000 años. Por lo tanto, la última versión de este cerebro es de hace 50.000 años. O sea que tenemos un cerebro viejo para actuar en mundos nuevos, así nos va, ¿no? Sí, porque ¿no?, es un cerebro como obsoleto. El mundo se mueve a tanta velocidad, aunque ya dice Einstein, ¿no?, cuando la ciencia supere a nuestra capacidad de humanidad, habremos generado una generación de idiotas. Y creo que ya estamos cerca, ¿eh? Pero lo que decía, ¿no?, del cerebro social. Entonces, lo primero que teníamos que estudiar, si el cerebro no se ha modificado nada en los últimos 50.000 años, ¿no?, dije, voy a estudiar a los chimpancés, que son los parientes vivos más cercanos que tenemos, ¿no?, y voy a estudiar cómo se vivía hace 50.000 años. Y lo que, así, una cuestión curiosa, es que hace 50.000 años vivíamos en grupos de 150. 150 individuos en cada grupo. Y lo que encontré es que ahora, ¿no?, las personas que son muy sociables en nuestra sociedad actual, cuando se les contaron cuánta gente tenían, ¿no?, con la que se relacionaban y podían mantener relaciones, ¿no?, sin perderlas, ¿cuántos eran? 150. Y ahora se ha hecho un estudio, ¿no?, de gente que tiene 3.000 amigos en Facebook, pero con cuántos pueden mantener las relaciones en Facebook, ¿no?, estables sin perder el contacto. ¿Cuántos son? 150. Bien, pues estamos diseñados para interactuar con 149 cerebros. Y hoy en día, ¿con cuántos la mayoría de nosotros interactuamos? Con muchos menos, ¿no?, con lo cual nos estamos empobreciendo. Esta es la conclusión de esto. Sí, nos estamos empobreciendo como seres humanos que no interactuamos cada vez menos, ¿no?, con otros cerebros, ¿no? ¿Y por qué es importante que nuestro cerebro interaccione con otros cerebros, que nuestra mente interaccione con otras mentes? Porque realmente eso nos hace humanos, porque lo que nos hace, antes de interaccionar con otra mente, es simular la mente del otro en nuestra propia cabeza. Es decir, tenemos un cerebro que es un simulador virtual. Simula, ¿no?, lo que quiero en mi vida, ¿no?, simula qué quiero hacer este verano, ¿no?, simula qué quiero hacer con mi vida, dónde quiero trabajar, dónde quiero ir cuando me jubile. ¿Qué otra especie puede proyectarse así en el mundo? Ninguna. Por tanto, ya eso ya nos hace muy humanos, ¿no?, la capacidad de proyectarnos al futuro e imaginar diferentes futuros dentro de nuestra propia cabeza.
Popper decía, es un filósofo de las ciencias, decía, hombre, el cerebro humano tiene una cosa muy buena, ¿no? Que puedes morir en tu cabeza atropellado por un tren antes que morir en la realidad atropellado por un tren. Y es muy gráfica la idea de Popper, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, ¿no?, en este sentido, ¿qué hace? Otra cuestión. Yo creo que nuestro cerebro básicamente hace predicciones. ¿Para qué? Para anticiparse a lo que va a pasar fuera y saber cómo se van a comportar las cosas. Creo que somos la especie, en realidad, más torpe que poblar la Tierra. ¿Qué especie necesita tanto tiempo a su madre para ser independiente? Antes 5 años, 6, ahora estamos en 32. No eso dicen las estadísticas, ¿no? Pero bueno, ¿qué especies como nosotros? Nosotros teníamos que tener algo que nos hiciera humanos, ¿no?, y que nos permitiera sobrevivir, ¿no?, en un mundo en el cual, ¿qué había? Los bienes eran limitados, porque había empezado la desertización por África Oriental, ¿no?, y los bienes eran limitados, con lo cual o desarrollábamos algo que nos daba potencial o moríamos, ¿no? Una de las cosas que desarrollábamos es la predicción. Vosotros hacéis predicciones constantemente. Vuestro cerebro hace predicciones constantemente. Hacéis predicciones a largo plazo, a muy largo plazo, ¿no? Y el cerebro continuamente está haciendo predicciones. Fijaros, cuando vais a un centro comercial y vais hablando con alguien y las escaleras mecánicas, ¿no?, normalmente se mueven, pero os acercáis y están paradas. ¿No os da un vaído medio segundo? Como así como un... ¿no? Os da. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque entre medio segundo y un segundo antes de que vean las escaleras si se mueven, vuestro cerebro ha hecho una predicción, que esas escaleras se mueven. Y entonces ha activado todas las neuronas del circuito de las escaleras que se mueven. Pero os acercáis y el cerebro os dice, atención, mala predicción, ¿no? He conectado todas las neuronas de las escaleras que se mueven, pero algo no va bien, no se mueven, así que presta atención aquí y deja de hablar con tu amiga porque te vas a caer. Y ese es el vaído, ¿no? Dice, la conexión que ha hecho tiene que recablear y ahora la escalera no se mueve. Es decir, hacemos predicciones muy inmediatas y a muy largo plazo, ¿no? Pero la predicción es una de las bases principales, en mi opinión, del cerebro. Y nuestro cerebro, ¿qué hace? Predecir lo más complicado. ¿O hay algo más complicado que predecir el comportamiento de otro ser humano? ¿Hay algo más impredecible que otro ser humano? Aunque creo que esto merece una reflexión profunda, pero voy a pasarme a la ideología, para hacer solo esta reflexión. Creo que tenemos que reflexionar claramente, a día de hoy, que no hay nada más impredecible que otro ser humano, es cierto. Pero que tenemos que reflexionar seriamente de que nos están haciendo cada vez, ¿no?, formar partes de grupos que ellos eligen y que nos hacen cada vez más predecibles, ¿no? Y si somos más predecibles, somos menos libres. Y esto creo que tenemos que pensar, pero vuelvo a la ciencia, esto es ideológico, lo último. Entonces, cuando hablaba del cerebro social y los 150, esto tiene unas implicaciones muy interesantes en cuanto incluso a nuestra salud mental, ¿no? Y todo el mundo quiere, ¿no?, los trucos para envejecer bien. Y todo el mundo está haciendo en su casa ahora sudokus y crucigramas. Y yo digo, ¿eso para qué? Si el cerebro tiene 50.000 años y la escritura tiene 6.000, ¿a qué estamos haciendo sudokus? No. Vamos a ver la versión, ¿no?, de hace 50.000 años y ¿cuál es la cuestión? Pues vamos a ir a visitar a unas monjas, ¿vale? A las monjas del convento de Mankato en Minnesota. Todas ellas viven entre 90 y 110 años.
Y bueno, como he dicho, los genes, supongo que no, una posible explicación, pero yo la deseché, ¿no? Es que el gen para ser monja sea también para la longevidad, ¿no? Pero esta hipótesis la deseché, ¿no? Y entonces dije, no, Javier, tiene que ser otra cosa, hombre, ¿no? Porque podría ser, ¿eh? Jo, podría ser. No es broma así, ¿no? Entonces, lo que me planteé es, voy a ver qué hacen las monjicas de Mankato. ¿Y sabéis qué hacen? Lo que hacen es pasear todos los días, 1 hora, antes de hacer nada, ¿no? Es decir, oxigenan el cerebro. ¿Para qué? Para que el cerebro oxigenado, ¿no?, tenga muchos nutrientes, ¿no?, y absorba conocimientos. Por tanto, la primera cuestión, si queréis tener una vida saludable, lo primero a la mañana, pasear. Y lo segundo, ¿no?, que hacen ellas es relacionarse, pero ¿sabéis curiosamente cuál es la cuestión de las monjas de Mankato? Que todos los conventos, pero ellas no saben por qué, tienen entre 150 y 200 monjas. Y en cuanto hay más de 200, fundan otro convento. Es decir, ellas sí saben, ¿no?, con cuánto tienen que estimular a su cerebro para envejecer bien, con otros 150 cerebros. Y con 150 cerebros viven todos los días de la vida, desde que entraron al convento, a los 24 o 26 años. Ellas nos están diciendo qué tenemos que hacer: ser seres sociales, relacionarnos con otros cerebros. Y dentro de esta relación con otros cerebros es donde surge la empatía. Pero para hablar de la empatía, si me permitís, ¿no?, cuando hablamos de la empatía, creo que tenemos que matizar ciertas cosas. La primera, creo que nuestro cerebro tiene una parte racional y una parte emocional, y que no se deben escindir. Y el ser humano presume de ser un ser racional, ¿no? Si el ser humano es un ser puramente racional, yo me niego a ser humano. Porque si soy un ser racional, puramente racional, ¿sabéis qué estoy defendiendo? El modelo computacional de la mente. El cerebro es como un ordenador. Y yo no quiero ser un ordenador. La razón pura es fría. Y sabemos que la zona donde se razona en el cerebro, exactamente aquí, en la zona, ¿no?, de la sien, aquí razonamos. Aquí se produce todo el razonamiento del cerebro. Los razonamientos más complejos se producen aquí. Pero que sabemos que ahí no llega ningún sistema de las emociones. Podemos razonar muy bien y resolver muchos problemas por puro razonamiento. Pero yo no quiero ser un robot ni un computador. Por otro lado, parece que las emociones son las que nos traicionan. Las que, de alguna manera, son las que nos vuelven, digamos, ¿no?, a nuestras propensiones animales. Y digo propensiones animales, no porque lo diga yo, ¿no?, sino porque el primer caso que se describió en la literatura, ¿no?, de que una lesión en una región del cerebro, ¿sabéis dónde? Justamente aquí, en la zona orbital se llama, porque está dentro, por dentro de la órbita del ojo. Imaginaos que me cruzo, no voy a hacerlo, con el boli, ¿no?, por aquí, por la zona de encima del ojo, ¿vale? Entonces hubo un trabajador en 1868, Phineas Gay, ¿no?, que trabajaba en el ferrocarril, ¿no?, y era dinamitero. Y siempre iba con una barra de hierro, ¿no?, y ponía dinamita, ponía en tierra y él aplastaba la tierra. Pero un día se descuidó, lo pusieron en la tierra, le pegó a la dinamita con la barra de hierro y la barra le entró por aquí y le salió por aquí, ¿no? Asco. No mucho, ¿no? Entonces, lo asombroso es que le sacaron la barra y tampiche el tío, ¿no? Y nada. Dice, ¿qué pasa? Nada. Que te has metido una barra por el cerebro, ¿no?
Bueno, pues le sacaron la barra y el tío tan normal, pero no tan normal. ¿Qué decían sus compañeros? Antes era un trabajador responsable, ¿no? Incluso creyente, ¿no? Iba a misa todos los domingos, hacía todo bien, digamos, era un ser, ¿no? Muy bien adaptado. Pero le traspasó la barra y se volvió un psicópata. Y el doctor Harrow, que es el que vio, ¿no? Comentó en la Sociedad, ¿no? de Neurología de Estados Unidos el caso de Phineas Gay, que es el primero en la literatura donde él dice: Phineas ya no era Phineas. Y antes, ¿no? Este hombre responsable y benévolo, ahora se ha convertido en un ser despreciable, dice el doctor, que se deja arrastrar por sus propensiones animales. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. Si las emociones serían, ¿no? digamos, las que nos juegan una mala pasada, ¿no? ¿Por qué hay algo, ¿no? más dañino para la sociedad que los psicópatas? Los violadores, los asesinos, ¿no? Los abusadores sexuales, estos tienen un perfil psicopático, ¿no? Son psicópatas. Y curiosamente estos son razonadores puros. Tienen un cerebro, nosotros ya os digo, estudiamos unos años y son absolutamente fríos. ¿Y estos sabéis que al ser fríos qué piensan o qué creen? Que el fin justifica los medios en mi propio beneficio. Bueno, tenéis unos cuantos políticos ahí también, ¿no? Psicópatas, ¿no? Socializados, pero psicópatas. Porque un psicópata para mí es todo aquel que crea en el fondo que el fin justifica los medios. No hace falta matar a nadie para serlo. En mi propio beneficio. Y entonces, ¿qué soy? Un utilitarista. Utilizo a los demás para mi propio beneficio. Ese es un razonador puro. Yo no quiero ser eso. No quiero ser un psicópata. Y vamos a llamar a las emociones, ¿no? Y hablamos un rato con las emociones, a ver qué nos dicen, porque las voy a unir con la razón, ¿no? Cuando hablamos de las emociones, voy a unirlas con la razón para generar empatía. Esta es mi idea. Ya sabemos que es el cerebro racional puro, ¿no? Computación. ¿Para qué utilicemos el cerebro racional? Para cambiar una bombilla en casa, ¿no? Cuando está fundida, ¿no? O para preparar el café, ¿no? Cosas asépticas. Pero hay una cosa, cuando yo empecé a observar todo esto, ¿por qué empecé a observar? Yo observo a mis pacientes, porque realmente mi pasión es ver pacientes. Esto me vino de rebote, porque yo estudiaba, porque creo que tengo el deber ético, ¿no? Si me dedico a esto, que nada más bonito que dedicarte a que la vida de los demás sea mejor, pero creo que tienes un compromiso, ¿no? Que es estar todo el día, todos los días estudiando para poderles ayudar mejor. Y todo eso, el currículum me viene de rebote, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Luego empecé a tener mis ideas y empecé a escribirlas, sin más, ¿no? Pero cuando hablamos de la razón pura, fijaros, ¿sabéis qué observé? Y os va a dar risa, ¿no? Os puede dar risa, pero lo que tiene en el fondo esta cuestión, ¿no? Me arrastró a empezar a descubrir los sistemas emocionales. ¿Y sabéis qué pensé? Si el cerebro, ¿no? es un sistema de alta computación, ¿no? y es un razonador puro, ¿hay algo que haga más razonamientos y tan rápidos como el cerebro humano que no sea un ordenador? Incluso Deep Blue, un ordenador, es el único que ha ganado a Kasparov al ajedrez, ¿no? Pues si mi cerebro se parece tanto a un ordenador, yo decía, ¿por qué nadie a la 1 de la mañana un sábado dice, voy a mi casa a ver qué tal está mi Windows o mi Mac? Me voy a casa, bueno, los de Mac igual sí se van, ¿no? A ver cómo está su ordenador. Pero los de Windows, ¿no? ¿Por qué no dicen me voy a casa a una que estoy? Esto se queda colgado en el ordenador, voy a ver qué tal está. Nadie hace esto. ¿Y sabéis que me había dado cuenta? Que sí que la gente hace. Y empecé, porque en el fondo hay que observar las conductas y la belleza, yo creo, de la sencillez de la conducta humana, ¿no? Porque sí me di cuenta que la gente sí se puede ir a la 1 de la mañana a ver qué tal está su perro, que estaba mal cuando salió. Y digo, ¿un perro? ¿Con el cerebro que tiene un perro? En mi pueblo, en Leiza, pues, no sé, bueno, se moría un perro y ponías otro en tu vida, y ya está, ¿no? Pero ahora los perros, cuanto más convives con ellos en los pisos, los perros tienen unos procesos mentales
que te viene el perro y le dices, oye, que vamos a ir este verano a Menorca, y te crees que sabe dónde está Menorca. Pero, ¿no? Entonces empecé a plantearme y dije, joder, esto tenía una trascendencia, porque empecé a darme cuenta, ¿no?, que incluso, ¿no?, si convives con un loro o con un canario, que ya veis el cerebro que tiene un canario, ¿no?, le atribuyes estados mentales al canario. ¿No? Y luego ya pensé, joder, me parecía maravilloso, ¿eh? Me parecía maravilloso por lo que subyace a esta cuestión. Me di cuenta en esta cuestión de la empatía, ¿no?, y de las relaciones, que atribuíamos también estados mentales a las plantas. De hecho, ¿no?, les hablamos cuando les vamos a regar, qué bonita estás hoy, ¿no?, mágica, has pasado buena noche, ¿no? Ay, qué flores me estás dando este año, bonitica mía, ¿no? Bien, me parecía, ¿no?, que estaba ante un escenario maravilloso, ¿no?, para que atribuyamos mente o cerebro, ¿no?, a otro animal que puebla la tierra, ¿no?, o a otra planta, pero no a esto. La clave es que tengan vida, que sean seres vivos. No podemos atribuir mente a cosas inertes. Esta era la clave. Y cuando la vi dije, jo, somos la leche. Pero de bueno, ¿eh? Entonces, bueno, seguí indagando por esta vía y cuando seguí indagando por esta vía me topé con las emociones. Y dije, bueno, voy a ver a las emociones a ver qué cuentan. Y lo primero que encontré era que tenemos 6 emociones básicas. Alegría, tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa. Alegría, tristeza, miedo, ira, enfado, asco y sorpresa. Solemos llamarles emociones positivas o emociones negativas. Yo reniego a llamar a una emoción negativa. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando alguien está un poco triste, ¿no?, como es una emoción negativa, hay que erradicarla. Y enseguida al médico a que me dé un tranquilizante o un antidepresivo. Y ahora vamos al funeral de nuestra madre, ¿no?, hasta con Valium hasta las orejas. No, sufre. Porque es inherente a la conducción humana, ¿no?, que la pérdida de un ser querido te produzca dolor y ese dolor te hará crecer. Ya vale, ¿no?, de tanto hedonismo. Y de proteger a los niños contra el sufrimiento. La autoestima, los psicólogos con su autoestima. Si estamos encantados de habernos conocido la mayoría. Claro que estamos encantados, ¿no? Y a los niños, ¿sabéis qué les hemos enseñado? Y cuidado con esto, porque voy a acabar la frase. De que estén encantados de haberse conocido independientemente de lo que hagan. Esto es lo triste. ¿No? Y ahora los padres te dicen, bueno, tengo un hijo con problemas, sí, ¿no? Me ha tirado 3 veces por la escalera, cuchillado al padre, ha dado fuego 3 veces a la casa, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Digo yo, joder, pues menos mal. ¿No? ¿No? Si no vuela Pamplona. ¿O no dicen este tipo de discursos ahora los padres? Entonces tenemos que reflexionar muy en serio, yo creo, sobre estas cuestiones, ¿eh? Porque lo que está subyace a este discurso es perverso. Pero nos han vendido lo que han querido, en fin. Voy a seguir con las emociones. Entonces, alegría. Pero no me gusta decir positivas o negativas, porque lo negativo hay que erradicar. Y yo estoy por la labor de que cuando tengamos emociones nos las temamos, ¿no?, que se queden con nosotros, no que nos las quitéis de encima, ¿no? Aguantarlas dentro. Una cuestión, aguantarlas dentro y veréis cómo hablan. Os cuentan cosas. Os cuentan, ¿no?, porque las emociones son señales de alarma puestas por la evolución para deciros que algo no va bien en vuestra vida y que algo tenéis que cambiar. Escucharles. ¿Queréis que la tristeza se vaya tranquila? No le echéis. Recibidle, estar un rato con ella y ya veréis que os cuenta lo que quiere y entonces se marchará tranquila. Y para cuando os deis cuenta ya no estáis tristes. Pero si queréis echarle a la fuerza, se quedará y se aferrará a vosotros.
Porque hay una cuestión también muy importante. ¿Habéis sentido alguna vez una emoción en el cerebro? Si alguno sí, me lleva a Pamplona para estudiarlo. El escenario, fijaros, de las emociones es el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo a la vez, ¿no?, de alguna manera ha sido siempre, ¿no?, el originario de nuestros vicios, de nuestras, ¿no? Entonces, claro, por eso creo que tenemos esta idea de asociar las emociones como algo... No, las emociones son muy buenas. Gracias a ellas vivimos. El miedo nos hacía huir en la selva de un peligro, ¿no?, y de alguien que nos podía matar. El asco nos hacía huir de lo putrefacto para no morir contaminados. La tristeza nos señalaba que en nuestro grupo queríamos colaborar y que si no nos daban el papel, ¿no?, para desarrollarnos como personas, ayudando al grupo, fijaros, lo que era el origen de la tristeza. Nos poníamos tristes y si luego el grupo se organizaba y me daba un rol, un papel, en el que yo me sentía desarrollado como ser humano ayudando al grupo, se me pasaba la depresión. Y cuidado, porque esto es el mismo cerebro de 50.000 años. ¿Cuántas personas conocéis que están deprimidas porque han perdido el rol en su sociedad o en su grupo y no se sienten útiles? Yo suelo decir que muchas mujeres, la mayoría, ¿no?, son más mujeres que hombres en este trastorno que se llama distimia, pero ¿sabéis qué suelo decir? A veces los psiquiatras y los psicólogos creen que les curan, pero no es cierto. Algunas se curan a los 3 años, otras a los 6, otros a las 7, y dice el psiquiatra o el psicólogo, uy, por fin le he curado. Y luego empecé a mirar y dije, ¿qué por fin le he curado? Lo que pasa es que están tomando ahora un medicamento que no hay en las farmacias y no le das tú, no le puedes prescribir, ¿no?, y ahora se ha curado, pero está tomando una medicación que se llama Nieto. Nieto. Es decir, su vida ha cobrado sentido otra vez. Necesitamos estas cosas, ¿no? Pero esto básicamente no es ideológico. El patrón de educación, ¿no?, de muchas mujeres que tienen ahora 50 y tantos años ha sido cuidar de la familia hasta que se han ido. ¿Qué les hace recobrar sentido en su vida? Que puedan cuidar de otros seres humanos para hacer la vida de esos seres humanos mejor. Me parece precioso porque además son... Y esto, ¿veis que bien casa con lo que he dicho de que tienen más empatía? Por lo tanto, necesitan eso, ver que los demás están bien de su rol, de su grupo, ¿no?, los que tienen sus genes, ¿no?, por lo menos esos que estén bien. Si se puede extender a más gente que, ¿no?, aunque no tengan sus genes, estén bien. Por lo tanto, ¿esto qué implicaciones tiene? Que si estáis tristes, no hagáis macramé, ¿no?, ni ir a clases de pintura. Claro, porque estáis tristes porque tenéis que cobrar sentido a la vida, ¿no?, haciendo que la vida de los demás sea mejor. Por tanto, yo creo que haciendo macramé la vida de los demás no mejora. Y a veces nos mandan a hacer esas actividades, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque queréis, ¿no?, servir a los demás, ¿no?, servir a otros cerebros, servir a otras mentes, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, el cerebro se siente realizado. Entonces, las emociones, digo, no eran negativas ni positivas, lo vamos a llamar agradables o desagradables, ¿vale? Y les ponéis vosotros la etiqueta. La alegría, agradable. La tristeza, desagradable. El enfado, desagradable. El miedo, el asco. La sorpresa, pues agradable o desagradable. O sea que tenemos 4,5 desagradables y 1,5 agradables. Pues bienvenidos, no estamos diseñados para ser felices. Así que si no sois felices, no os preocupéis, que no venís de fábrica para serlo. Así que aceptemos que no somos felices, ¿no?, y que tenemos momentos de felicidad, ¿no?, y que ojalá nuestra vida esté repleta de buenos momentos. Pero ser feliz... Mirad, yo digo que si... ¿no?, ahora hasta ofrecen cursos de neurofelicidad. Neurofelicidad, ¿no? Aprenda usted a ser feliz en una semana. Pero yo suelo decir que si a mí me garantizan que con un curso de esos, ¿no?, voy a ser feliz, no lo haría. ¿Sabéis por qué? Porque no quiero ser feliz, quiero ser Javier. Y quiero ser Javier
con mis tristezas, mis recuerdos, ¿no? Mis alegrías, mis penas, mis filias, mis fobias, mis miedos, mis fantasmas, ¿no? Mis ascos. Y si me hacen a mí ser feliz, como si me amputan las 2 piernas y los 2 brazos, sería un Javier amputado. Y yo no quiero que me amputen nada. Así no soy feliz, pues no soy, pero soy Javier. Porque me imagino, ¿no?, en un estado, ¿no?, constante de imbecilidad. O sea, me pilla un coche, ¿no?, en un paso de cebra y me río. Como soy feliz, ¿no?, y digo, oye, pásame otra vez, ¿no? Marcha atrás, si no te importa. Que me ha gustado media horica más pasándome. A ver qué. Es surrealista, la verdad. Pero entonces ya veis, entonces si no sois felices no os preocupéis, ¿no? El diseño no viene para esto. Entonces cuando hablamos de la empatía, ¿no?, hablamos básicamente de alguna manera, ¿no?, de sentir, ¿no?, si estas emociones siente algún otro, ¿no?, sentir lo que el otro siente. Pero la primera trampa en que ha caído el ser racional, que se vanagloria el ser humano de serlo, creo que la primera trampa en la que ha caído es pensar, ¿no?, que basta, ¿no?, con saber lo que uno siente. Si sabes lo que uno siente, la empatía se congela. Sé cómo te sientes. A ver cómo suena esto, ¿eh? ¿Vale? Sé cómo te sientes. O que os digan, siento cómo te sientes. En mi opinión, los procesos más complejos del ser humano no se pueden entender sin la integración de razón y emoción. En una mezcla exquisitamente equilibrada, donde no somos ni racionales puros ni emocionales puros, pero que sabemos equilibrar la razón con la emoción. No concibo las conductas más complejas del ser humano sin la integración entre razón y emoción. A mí no me vale, ¿no?, con que alguien diga que sabe cómo me siento. Si sabe cómo me siento, lo hace con el cerebro frío. Y ese no va a hacer nada por mí. Así de claro. Porque ¿quién mueve al ser humano? ¿Las emociones o la razón? ¿Quién le pone en marcha? Os voy a poner un ejemplo, ¿no?, para que lo veamos. Si yo os digo, por ejemplo, para que veamos un poco esto, si yo os digo, ¿creéis que la mayoría de los chavales de 18 a 22 años saben las consecuencias, ¿no?, de correr a 180 en coche y os pueden describir con todo detalle las consecuencias del peligro que tiene eso? Sí. Bien. Entonces ese, ¿no?, sabe, ¿no?, las consecuencias. ¿Creéis que os aseguraríais de que podríais asegurar que va a levantar el pie del acelerador? No. Bien. Pero, ¿no?, esto es lo que nos hace muy buenos, ¿no?, si lo somos capaces de hacer. ¿Quién va a levantar el pie del acelerador? Aquel, ¿no?, que visualice las consecuencias de correr a 180 y cada vez que imagine una de las consecuencias genere una emoción de miedo asociada a la imagen de las consecuencias. Y entonces, ¿quién levanta el pie del acelerador? ¿La razón o la emoción miedo? La emoción miedo. Por lo tanto, ¿no?, seremos tremendamente mejores, ¿no?, si integramos razón con emoción. Y como decía Van Gogh, ¿no?, entendemos, decía Van Gogh, que las emociones son los capitanes de nuestras vidas, a las que obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Y Baruch de Spinoza, un filósofo del siglo XVII, decía, el hombre se cree libre porque puede dar explicaciones racionales de su conducta, pero en última instancia desconoce quién es el gran motivador de su conducta, refiriéndose a las emociones. Porque cuando hablamos de las emociones y de la empatía, hay otra cuestión que todavía es más llamativa. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que primero sentís miedo y luego tembláis? ¿O que primero tembláis y luego sentís miedo? Primero miedo y luego tembláis.
Esto contesta el 85% incluso de los psicólogos, pero es al revés. Primero tembláis y después sentís miedo. Por lo tanto, primero nos emocionamos y luego sentimos esa emoción. Y luego viene el pensamiento para interpretar a la emoción. O sea, el camino es a la inversa de lo que nos han enseñado. ¿Cuántas veces nos han dicho que controlas tus pensamientos y controlarás tus emociones? Esto no es cierto. Pero es un problema de diseño del cerebro. Sabemos que la zona de la razón está aquí en la sien, ¿no? ¿Y qué sabemos? ¿No? Que las vías que van de la zona de la razón a los sistemas emocionales son pobrísimas. Pero las vías que comunican los sistemas emocionales con la razón no son las mismas, van en paralelo, pero son riquísimas. ¿Qué dice el diseño cerebral entonces? El diseño cerebral lo que nos está diciendo es que si quieres controlar la razón con la emoción, si quieres controlar las emociones con la razón, lo tienes muy difícil, ¿no? Que las emociones van a contaminar a la razón con mucha facilidad. Y vamos a observarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cuando llegáis enfadados a casa, ¿no? Porque habéis tenido un problema y estáis de muy mala leche. Cuando aparece un cerebro racional en casa, esto es la razón. Llegáis muy cabreados a casa y aparece en la cocina un cerebro racional y os dice, pero no te pongas así, ¿no? Ya sabes cómo es. ¿Eso os relaja o os enfada más? ¿Os enfada más? Bueno, pues ha venido a un cerebro activado emocionalmente, un cerebro racional. Y el cerebro emocional lo ha echado a patadas, ¿no? Porque al final, si sigue por este derrotero el que os argumenta, al final no le decís, ya veo que no me comprendéis y os vais a ir a la habitación. ¿No? Y esto tiene unas implicaciones importantísimas para la vida. Porque fijaros, ¿qué es lo que hay que hacer sabiendo cómo funciona el cerebro? Lo que hay que hacer sabiendo cómo funciona el cerebro es lo siguiente. Cuando alguien llega enfadado a casa, hay que decirle, no, pero ¿por qué no te pongas así? No hay que decirle, pero ese cabrón te ha hecho eso otra vez. No hay derecho. Mira, a ver si lo pillamos un día en Paso Cebre que parezca un accidente, cabrón. ¿Creéis que esto os enfadaría o os tranquilizaría? ¿No? Os tranquilizaría, ¿no? Y sabéis, si se pone así, dentro de 20 minutos estáis tan contentos preparando una ensalada. Y si no, probarlo. Porque ¿a qué viene ahora esto hilo con otra cuestión? Las neuronas espejo. Tenemos unas neuronas, ¿no?, que reflejan, ¿no?, lo que otro ser humano hace, ¿no?, que es un descubrimiento que probablemente se llevará el premio Nobel dentro de unos años, ¿no?, o a Rizzolatti, que es el que las descubrió, ¿no? Y las neuronas espejo son las neuronas para la empatía. Y sabemos que cuando tenemos empatía, hay neuronas espejo para el dolor, por ejemplo. De tal manera que si le infligen dolor a otro, ¿no?, yo siento el dolor. Es decir, se me activan a mí las mismas neuronas que el que están sufriendo el dolor. Sabemos que hay empatía táctil. Es decir, si yo veo a uno que le acarician, ¿no?, y veo que zonas se le activan en el cerebro de placer cuando le están acariciando, y le observo, a mí se me activan las neuronas de que me están acariciando. O sea, me están acariciando también a mí. Y sabemos que estas neuronas espejo hacen que sientas lo que el otro siente. Y sabemos que estas neuronas son la clave para tener empatía. La empatía es el roce entre dos sistemas emocionales. Suelo decir que a veces en esta sociedad también, ¿no?, se ha confundido mucho la simpatía con la empatía. Y suelo decir que la simpatía, ¿no?, te habla como a gritos en el oído. Tiene una risa un poco histriónica, ¿no?, y además te está todo el rato tocando. Mientras te habla y digo, ¿por qué toca este tío? Para hablar, si no me conoce nada, ¿no? Es que es simpático, ¿vale? Pero creo que la empatía, ¿no?,
no hace falta tocarte. La empatía te mira a los ojos. Y cuando te mira a los ojos, siente lo que tú sientes. Y la empatía no te habla al oído, te habla a la boca del estómago, donde están las emociones y donde sentís un bolo cuando estáis angustiados. Ahí llega la empatía, no entra por el oído, entra por una mirada y por el estómago. ¿Y qué hace la empatía cuando ve que vuestros ojos se ponen llorosos? Derrama una lágrima. Eso es empatizar. Y si no hacemos eso, con la razón no conseguiremos grandes cosas, sabiendo cómo alguien se siente. O los psicópatas no saben cómo uno se siente. ¿No? Y les da igual. Por tanto, lo que nos hace más sublimes es eso. Lo que pasa es que vamos a jugar con nuestro cerebro y vamos a ver el cerebro racional y el cerebro emocional. ¿Vale? Os voy a activar la zona de la sien, el cerebro frío. Y no me vengáis ahora con matices, ¿eh? Hay que responder. Os voy a poner el siguiente dilema moral. Hay un tren que se acerca a una estación y va a matar a 5 operarios. Vosotros no podéis hacer nada, salvo darle una palanca que produce un cambio de vías del tren, ¿no? Y ir a otra vía donde hay un operario. Y matará a ese operario, pero salvaréis a los 5. ¿Le daríais la palanca? ¿Le daríais la palanca? Bueno, el 90% de la gente dice sí. Le daría la palanca. 5-1. ¿No? No me vengáis con remilgos. Hay que darle a la palanca. No, claro que sí. ¿No? Hombre, que salgan a las 5 tíos. ¿No? Está en vuestra mano salvar a 5. Entonces, el 90%, bueno, el caso es que el 90% de la gente a este dilema moral contesta sí. ¿Y por qué contestan que sí? Porque le he llevado el dilema moral, ¿no?, a la zona de la sien, a la zona de la razón. Entonces esto se plantea como un asunto mecánico, aritmético, 5-1. ¿No? Entonces le da la palanca. Pero ahora sí que no vais a dudar, porque os voy a activar una gran parte, no todo el sistema de neuronas espejo para la empatía, sino os voy a activar unas cuantas neuronas espejo para la empatía. Voy a cambiar la situación. Un tren se acerca a toda velocidad a una estación y va a matar a 5 operarios. Vosotros no podéis hacer nada, salvo que estéis por encima de un puente ahora y el tren pasa por debajo. Y estáis mirando cómo pasa el tren y ahí va. Hay un tío como vosotros allí mirando el tren. Tenéis una opción, empujarle. Si le empujáis, caerá delante del tren, morirá aplastado, pero salvaréis a los 5 operarios. ¿Le empujaríais? No. Ahora os he llevado el problema aquí, encima de la órbita del ojo. ¿Por qué? Porque tenéis que hacer la fuerza directamente sobre otro ser humano. Y al hacer la fuerza directamente sobre el ser humano y no sobre una palanca que actúa sobre un ser humano, os activo muchas más neuronas para la empatía. Así funcionamos. Pero creo que le podéis empujar al tío. Ya sé que alguno de vosotros está diciendo me tiro yo, pero no está dentro del problema, la posibilidad. ¿Vale? No está. Eso es altruismo. ¿No? Pero dentro del problema del dilema moral, ¿no?, aunque yo a veces pienso que algún tipo de altruismo es un tipo de egoísmo del que se benefician los demás. Algún tipo de altruismo, no todos, pero algún tipo sí. Pero bueno, paréntesis. Ahora os voy a presentar al cerebro. ¿Creéis en Darwin? ¿En la evolución? Bien, pues voy a presentar, ¿no?, todas las neuronas espejo encendidas a tope y a vuestro cerebro darwiniano. ¿Vale? Y no vengáis con remilgos, ¿eh? Vamos a ver. Resulta que los 5 que están en la vía, me he equivocado, no son 5 operarios. Son 2 operarios, pero los otros 2 son un hermano vuestro y 2 hijos. ¿Le empujaríais al tío?
El marido no os digo, por si acaso, no sé cómo os lleváis, ¿no? ¿Le empujaríais al tío? ¿Le empujaríais o no? Sí. Bueno, pues esto es Darwin. Es decir, ¿no? Cuando tienen vuestros genes, seríais capaces de hacer cualquier cosa para que sigan vivos, para perpetuar vuestros genes. Esto es Darwin. Casi vosotros ahora no habéis dudado, casi ninguno. Le empujáis, vamos, ningún remulgo, ¿no? Lo tiráis, ¿no? Sin problemas, ¿no? Esto es la empatía. Es decir, antes habéis empatizado con él, pero si yo os pongo gente más cercana a vosotros, ¿no? Con genes como vosotros, empaticéis primero con los que llevan vuestra carga genética. Estos se llaman dilemas morales, ¿no? Y nosotros solemos pasar a los pacientes para saber, ¿no?, si tienen afectación o no de la empatía, ¿no? Y los que tienen afectación de la empatía te dicen, ¿qué? ¿Lo empujo no es lo mismo que? Salvo a 5 igual. Pero si os planteáis, tiene toda la razón, ¿no? Porque vosotros cuando le dais a una palanca, ¿no?, va a matar a uno. Y ahora es lo mismo para ellos. La formulación es la misma, solo que hay que empujarle al tío, ¿no? Pero vosotros, si tenéis que empujar, no podéis. Él sí. Ahí está el límite de la empatía. Ahí es donde activamos, ¿no?, lo que el otro siente. Nuestro cerebro lo activa. Y el que no lo active, lo tiene mal. 5 minutos. Bien. Entonces, tengo que ir terminando, ya lo siento. Todo esto es muy importante, ¿sabéis? Porque, de alguna manera, creo que el ser humano se atribuye, ¿no?, como una declaración de principios, ¿no?, algunos aspectos que no los tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicarlo. Nuestro cerebro tiene prejuicios, aunque yo no los tenga. Pero, ¿no?, solo podremos vencer nuestros prejuicios y nuestra manera de mirar el mundo, ¿no?, teñido de apriorismos. ¿Sabéis cómo? Si somos conscientes de que nuestro cerebro tiene prejuicios. Vosotros no sois racistas, ¿verdad? Pero vuestro cerebro lo es. Y si no sois conscientes de que el cerebro es racista, seréis racistas. Yo suelo hacer esto a la gente. Y pican cantina, les digo, ¿tú eres racista? Y me dicen, no. Y les digo, yo sí. Me dicen, ¿cómo, Javier, que eres racista? Pues yo soy racista desde crío y lo tengo clarísimo. ¿Pero qué dices? Me dicen, pues sí, joder, ¿no puedo ser racista o qué? Yo creo que a los negros y a los bomberos habría que matar a todos. Y me contestan, ¿a los bomberos por qué? Y digo, ¿pero no eras racista tú? Si no eras racista, ¿qué me vienes con los bomberos? ¿No? Su cerebro sigue teniendo prejuicios. Esto es un chiste, pero indica muy bien, ¿no?, la idea de los prejuicios. Nuestro cerebro, ¿no?, tiene a ser defensivo con ciertas razas y con ciertas cosas, y si no somos muy conscientes, si solo hacemos una declaración bonita de principios y no nos lo curramos, seguiremos siendo racistas. Y voy a ir terminando, porque si no, tengo que terminar. Vamos a ver. La idea que yo quería transmitiros es la siguiente. Somos seres sociales. Mi mensaje es el siguiente desde el diseño del cerebro. ¿Sabéis qué nos dice el cerebro? El cerebro nos dice ya que vale de decir a los niños y a cualquiera de vosotros tienes que ser tú. No, tienes que ser nosotros. Y hay que pasar de esta sociedad egocéntrica a una sociedad sociocéntrica. Lo que nos dice nuestro cerebro también es lo siguiente. No he tenido tiempo de explicarlo, pero ¿sabéis qué dice el cerebro? Otra cuestión crucial. Está diseñado para que nos diga, ¿no?, si quieres conocerte mejor a ti mismo, conoce mejor a los demás. Y si quieres conocer mejor a los demás, conócete mejor a ti mismo. Segunda cuestión que nos dice cuando leemos el diseño del cerebro. Y
de alguna manera, lo que el cerebro también nos dice es que lo que más le gusta es la curiosidad. Lo que os he dicho, el amor por aprender, ¿no? Y la perseverancia. Y el conocimiento nos hace libres. No vaya a ser que caigamos en lo que Erich Fromm planteó, ¿no? El miedo a la libertad. El conocimiento nos esclaviza, libera. ¿Por qué? Porque nos permite cuestionarnos todo, ¿no? Y nos permite ser librepensadores. Y, ¿no?, creo que todos vosotros estáis aquí y eso me admira, ¿no?, porque de alguna manera amáis el aprender, ¿no?, y creéis que todos los días de la vida se puede aprender algo, ¿no? Y eso me admira. Y como esto iba del cerebro social, terminaré, porque tengo que terminar, con una frase de Honorato de Balzac, que me encanta. Y dice: la soledad es maravillosa siempre que tengas a alguien a tu lado que te lo recuerde. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer. Vamos a iniciar el turno de preguntas. Aunque nos pasáramos 10 minutitos de la 1:30, que era la hora inicialmente que tendríamos que acabar, pues vamos a darlo por bueno porque viene el mediodía. Sí, por favor. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer escucharte. Gracias, gracias. Nos enseñas con humor y además he tenido la ocasión, que nos perdimos cuando organizamos en Logroño un foro de noviembre para hablar de neurociencias, no podías acudir y este es uno de los motivos por el cual he venido a este foro religioso, por escucharte. Yo quería plantearte una serie de cuestiones breves. La primera... ¿Muchas? No. Dime. La primera era la cuestión de cómo la mayoría de las mujeres tienen más y más grandes neuronas espejo que los varones. Dada la plasticidad del cerebro, podemos desarrollar la empatía y se incrementan por consiguiente las conexiones entre esas, o crecen las neuronas espejo. Segunda cuestión, con la edad a los varones nos disminuyen los niveles de testosterona. Esto significa que se nos... No tanto, no creas que tanto. ¿Eh? Cuando quieras estéis preparados. O se nos acorta el norte. Y la última me ha hecho recordar, cuando planteaba los dilemas morales, aquel dilema, el dilema de Sofía, me parece que se llama, de una novela polaca que hicieron una película interpretada por Meryl Streep, esta actriz fabulosa norteamericana, sí, en el que a una madre polaca le obliga el oficial de las SS alemanas a elegir en alguno de sus hijos para llevarlo a un tren a un campo de exterminio. Y si no elegía, cogía a los dos y se los llevaba para matar. Esos son dilemas morales. Los dilemas morales en el fondo no tienen una buena solución. O sea, no hay una respuesta que sea correcta. Realmente son situaciones en las cuales uno se maneja guiado por sus valores. Y en ese sentido, o sea, no hay una contestación que sea buena. ¿Es bueno dejar morir a 5 por no empujar a 1? No sé. Pero por eso esto nos indica mucho, ¿no?, sobre cómo actúa el cerebro de cada persona, ¿no? Y aquel que no le empuja, desde luego, ¿no?, es un ser empático. En cuanto a las neuronas espejo en hombres y mujeres, o sea, las diferencias están ahí. Y creo que tenemos que ser conscientes de la diferencia. ¿Para qué? Para disminuir las diferencias. Creo que a veces, cuando planteamos, ¿no?, que en el fondo los cerebros son iguales de hombre y mujer, ¿no?, y todo se debe a la cultura y a la educación, ¿no?, estamos cometiendo un error que no nos permite actuar adecuadamente. Si partimos de que los cerebros son diferentes, es una posición mucho más realista y nos permitirá disminuir las diferencias. Pero partiendo
del respeto a la diferencia. Porque nunca, ¿no?, podrás un cerebro masculino, ¿no?, feminizarlo hasta que sea femenino, entre comillas. Y en los hombres, desde luego, se puede fomentar mucho más la empatía. Pero eso tiene que ver básicamente con la educación, ¿no?, y con que tengas genes para ser empático. Porque he dicho que nada es aprendizaje, ¿no?, y todo genético. Como no tengas genes para ser empático, nunca lo serás. Por mucho que se esfuerce la naturaleza, ¿no?, o el entorno en que seas empático. Si no tienes genes para empatizar, no empatizarás. Y, ¿no?, si te sometes a las experiencias adecuadas, si tienes genes para desarrollar la empatía, ¿no?, de alguna manera esos genes, ¿no?, desarrollarán muchos sistemas de neuronas espejo, aunque seas hombre. Pero entonces a lo mejor esto tiene una importancia crucial, ¿no?, porque entonces a lo mejor, ¿no?, lo que tendríamos que hacer, y por eso disminuiríamos las diferencias, asumiendo esto, fijaros si disminuiríamos las diferencias de otra manera, porque tendríamos que ver, ¿no?, qué experiencias, ¿no?, se somete el sexo femenino, ¿no?, que les potencia el activar los genes de la empatía, ¿no?, y a lo mejor, ¿no?, tendríamos que hacer cosas que ellas hacen para que nuestros genes para la empatía, ¿no?, aunque tengamos menos empatía, se activen. ¿Cuánta empatía se activa, por ejemplo, en las mujeres? Fijaros, es que es muy curioso, pero fijaros, esto es una explicación que no una justificación. Muchísimo cuidado con lo que voy a contar. ¿Por qué a los hombres y a las mujeres, ¿no?, les pones un estímulo a alguien? Bueno, les das primero un estímulo doloroso a ellos, ¿no?, una buena descarga eléctrica, ¿no?, y entonces les duele. Y luego tienen que dar esa descarga a otra persona, ¿no?, pero esa persona, ¿no?, hace algo bien o mal, ¿no?, según mis valores y mis principios, antes de que le dé la descarga. ¿Sabéis qué pasa? Que las mujeres, aunque se merezca la descarga, les vemos activar las neuronas para la empatía. Es decir, aunque se merezca la descarga, les da pena. Pero los hombres, como consideren que se merece el castigo, no encienden ni una puñetera o espejo, todos empañados en el cerebro, y le dan la descarga, pero a gusto. Y esto, en principio, puede parecer jocoso, pero ¿sabéis qué estoy explicando? Algo tremendamente duro, ¿no?, porque hay tantos varones maltratadores y tan pocas mujeres maltratadoras. Y no estoy explicando a los maltratadores y nunca les justificaré. De hecho, me niego a tratarlos, no puedo con ellos. Es algo para mí personal, tendrá que ver con mi vida, pues no puedo. Pero si no entendemos esto, no podremos hacer una sociedad mejor. Pero además, ver el vídeo de cuando se le ejecuta a Bin Laden en YouTube, veis, ¿no?, Obama y estos están allí, ¿no?, en la Casa Blanca viendo el vídeo, ¿no?, de la ejecución, de hacer justicia, entre comillas, con Bin Laden, ¿no?, y como la arrastran y como, ¿no?, fijaros, todos los hombres miran complacidos, ¿no?, con cara de placer a la televisión, como diciendo, veis, ¿no?, ya hemos sido los justicieros del mundo, ¿no?, los justicieros voladores, ¿no? Pero solo hay dos mujeres allí, Hillary Clinton y otra. La otra mira al otro lado y Hillary Clinton se tapa la cara con las manos. No pueden verlo. Ellas no pueden verlo. Ni siquiera Bin Laden. ¿Por qué? Porque activan neuronas para empatía, aunque sea él. Y los hombres allí, ¿no?, con una cara de placer, mirar, mundo, ¿no?, ya hemos hecho justicia, ¿no? Los grandes líderes del mundo, nos complacemos, ¿no?, enseñarles cómo no basta con matar a un hombre, sino que hay que arrastrarlo después muerto, ¿no?, un buen rato. Pero esto nos lleva todavía a una reflexión más provocadora. ¿Qué? Ah, vale. Esto nos lleva a una cuestión, ¿no?, más provocadora, para darnos cuenta, ¿no?, para hacer consciente todo lo inconsciente, ¿no?, y así ser mejores.
porque decimos, no, esto es del Islam, joder, ¿no? O una mujer porque ha sido infiel, ¿no? Le matan en la mitad de una plaza, ¿no? A pedradas. Y nos parece mal que por lo que ha hecho se le mate a pedradas, ¿no? Y la manera tan perversa de ejecutarle, ¿o no? Bien. Pero ahora, y esto es una provocación, lo que voy a hacer. ¿Qué creéis que pasaría si anuncian hoy en el periódico que mañana al Miguel Carcaño, ¿no? Al que mató a esta Marta de la Cruz o esta, ¿no? Le violó, le mató y no encuentran el cadáver, ¿no? Le van a dejar en la Puerta del Sol, a expensas del público en general, a las 7 de la tarde? Hacemos lo mismo que ellos. ¿Cuánto tiempo la masa enfervorecida tardaría en descuartizarlo? ¿O no? Bien, pues seamos conscientes de todo esto porque es fundamental para que seamos mejores. Sí, ¿más preguntas, por favor? Sí. Arriba. Sí, arriba, por favor. Primero arriba, Vale. y luego... Vale. Hola, Javier. Hola. A ver, dos cosas. Primero, que me ha parecido algo que has dicho clarividente y voy a ratificar lo que has dicho poniendo un ejemplo. Me alegro, me alegro. Yo tenía una madre navarra, por cierto, que era una mujer profundamente empática, sociable, vital, que en un momento dado de su vida, en la plenitud de su vida, con 65 años, tuvo un aneurisma cerebral que cambió radicalmente su existencia, puesto que finalmente quedó hemipléjica, fásica, perdió la visión de un ojo, pero siguió conservando lo que ella fue en esencia, ¿vale? Entonces, esta mujer se negó desde el momento que fue consciente de lo que ella misma se había convertido después de la operación. Se negó en todo momento a hacer las típicas actividades que tú has dicho, de macramé, de tal, porque, claro, los que estábamos alrededor pretendíamos liberarle de toda su profunda tristeza yendo a una asociación a pintar muñecas de barro, cosa que ella en su vida había hecho, porque su dedicación y plenitud vital era ayudar a los demás dentro de su entorno, fuera, y luego tenía otras artes, muchas, que le llenaban, como podía ser coser, como podía ser otras actividades lúdicas. Cuando ella descubrió que ese planteamiento que hacía su familia era idiota, se negó rotundamente, y no solo eso, sino que yo sinceramente pienso que mi madre murió de una tristeza profunda porque jamás pudo volver a hacer lo que a ella le daba verdadera felicidad. O sea, ratifico lo que tú has dicho. Realmente a veces nos empeñamos en hacer determinadas cosas que no nos van a dar la felicidad, porque no conectan con nuestra propia esencia y nuestras propias emociones. Entonces, simplemente... Me alegro que estemos tan en sintonía, es que ¿no? Para mí ha sido clarividente. Porque... Pero además diría algo más, si me permites, sí. Totalmente de acuerdo, pero incluso hay algunas actividades que les forzamos a hacer, ¿no? Que no están en sintonía con cómo son ellos, y, digamos, no entran en contacto emocionalmente con esas actividades, y además creo que, lejos de mejorar su tristeza, las aumenta. ¿Por qué? Porque les tratamos como niños. Y tienen su autonomía y tienen su dignidad, aunque tengan un aneurisma. Y yendo a macramé, dicen, pero a mí con estas chorradas a qué me vienen, ¿no? Y encima más tristes. ¿Por qué? ¿No? Porque fomentamos, ¿no?, su sentimiento de regresión, ¿no?, de incapacidad, ¿no?, y de, ¿no?, que no están aportando nada. Entonces, si no quieren hacer algo, dejarles que lo hagan. Claramente. Gracias. Y otra cuestión que no tiene que ver con este asunto personal, y es lo siguiente. Me ha impactado profundamente el tema de las emociones por una razón. Ejemplo, en este momento yo estoy viviendo un asunto personal de sentir, no ver, el sufrimiento interior de una persona que ha sido violada 3 veces a lo largo de su vida, ¿vale?
Sí. Entonces, ¿cómo es posible la recuperación de esta persona si realmente su cerebro emocional está activado profundamente desde esa conexión infantil en la que fue su primera violación? Ese cerebro siempre emocional le va a seguir diciendo y recordando su historia. Entonces yo pregunto, desde esta unión cerebro-mente, ¿cómo es posible esa recuperación? La recuperación del trauma. La recuperación de la vida. Sí, pero de superar el trauma. Claro, ¿No? vivir con ello, pero Sí. desde la mente. ¿Cómo es posible, puesto que tú nos has dicho que Claro, no se puede generalizar, ¿no? Cada caso luego hay que ver en particular ese caso si podríamos ayudar a superar el trauma. Porque hay muchas variables que inciden en la no superación o sí te protegen para poder superarlo con más facilidad. Y hay gente que no lo podrá superar nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a qué edad se produjo el primer abuso? ¿No? Eso es fundamental. Si aunque se produjeron abusos, como el entorno familiar en el que estaba, ¿no?, cuando le abusaron, o si no tenía ningún entorno familiar y estaba abandonado o abandonada, ¿no? Todo eso son factores de pronóstico para la superación del trauma, ¿no? Porque el trauma se puede superar, ¿no?, actuando sobre la mente y actuando sobre el cerebro. De hecho, yo en mi trabajo todos los días recableo cerebros. Sí, recablear. ¿Sabéis por qué? Sí, cojo lo que está mal cableado y lo arreglo. Soy un electricista del cerebro. Pero en el fondo, cuando digo que soy, ¿no?, un electricista del cerebro, ¿sabéis qué os estoy diciendo? Os estoy diciendo, ¿no?, que todo, ¿no?, acaba asentándose en el cerebro, ¿no?, y en el cerebro de alguien que sufre es un cerebro, ¿no?, que le está haciendo sufrir, por lo tanto es un cerebro disfuncionante, en tanto le está provocando un sufrimiento que va más allá, ¿no?, de lo que uno puede soportar. Pero si eso está en el cerebro, creo que no es una locura decir, ¿no?, que con la experiencia y con el discurso, con la narrativa que tengo yo con el paciente, con lo que hablamos, ¿no?, él me está cableando mi cerebro y yo estoy cableando el suyo. Porque él también cablea mi cerebro, ¿eh? Porque esta es una interacción de dos. Y yo, ¿no?, por ejemplo, y vosotros, todos nosotros, ¿no?, que hemos estado aquí, ¿habéis entrado aquí a qué hora de la mañana? ¿A las 9 o a las 10? Tarde, ¿eh? ¿No? A las 10 de la mañana, pues fijaros, ¿no?, vais a salir a la 1:30 y vuestro cerebro ya no es el mismo que a las 10 de la mañana. Habéis hecho unas conexiones para algunas cosas que habéis vivido aquí, ¿no?, y habéis quitado algunas otras conexiones que no servían para nada para meter estas. Y cuando hablamos del cerebro, ¿no?, y cuando hablamos de la mente, ¿no?, yo creo que la frase es una frase muy ilustrativa que puede plantear muy bien lo que estamos, ¿no?, diciendo. Sencillamente es esta, ¿no?, una frase de Francisco Mora, ¿no?, que dice: la mente es el tejido cerebral cosido por los hilos del tiempo. Es decir, por nuestras experiencias. De tal manera que eso nos hace ser seres únicos y irrepetibles. Sí, ahí. Sí, gracias, Javier. Me ha encantado tu Me ha encantado. Gracias. El hecho de que nos hayas intentado descolocar me parece que es muy sano, como el desaprender y el descolocar o desmontar. Me ha gustado también, si he entendido bien, que una intuición que yo tenía, que desde la lectura de los griegos, de Aristóteles, por ejemplo, que nos han metido el axioma de que estamos programados para ser felices, yo intuía que estaremos programados para muchísimas cosas, pero que es que además de que la felicidad es imposible, pues ¿por qué nos empeñamos desde la autoayuda, desde la filosofía, desde la filosofía, la psicología positiva,
que es que tenemos que ser felices por narices. Y la vida Pues olvidaros de eso, ¿no? Bien, Si va entonces, contra el diseño del cerebro, pero si como no saben del cerebro, pues vete la pata. me alegra que nos hayas desmontado un poquito eso. Por otra parte, Pero, solo un paréntesis para decirte una cosa. Yo les digo, psicología positiva les suelo decir. Pero ¿cómo es que hay psicología negativa o qué? ¿No? Es que sobra lo de positiva. La psicología, por definición, es positiva. ¿Por qué ponéis el apellido positiva? bueno, el apellido puede ser así, pero me refiero a ser No, Human y compañía. tiene su demagogia, los apellidos y los prefijos. Claro. Los prefijos y los apellidos suelen tener demagogia. Es una manera de manipulación. La Ideología ultratumba tiene. Exactamente. Y luego, pues yo creo que a pesar de que no haya emociones positivas y negativas, Agradables y desagradables, ¿no? o agradables y desagradables. Vamos a llamarles así, ¿vale? De aquí en adelante. Ya veréis cómo las vivís mejor. De acuerdo. Solo como cambiarles el nombre. De acuerdo. Yo creo que el sufrimiento físico-psíquico hay que evitarlo. Es inútil el sufrimiento. Y además hay otras sensaciones, emociones desagradables, por ejemplo la ira, que yo traduzco también por indignación, que son muy positivas. A mí la indignación me lleva a luchar, entonces me encanta estar indignada. Es que el enfado produce ataque. Bueno, Claro. quiero decir que esas emociones que consideramos desagradables o negativas no son tan negativas como has dicho y me ha gustado. Y luego, para no acaparar, pues, ¿qué te parece esa frase de perdono pero no olvido, o el tema del perdón? Porque, por ejemplo, estaba imaginándome ejemplos como el que acaba de decir la otra compañera. Si yo hubiera sido una mujer maltratada o si a mí me hubieran asesinado a mi hijo, no lo podría perdonar, ni olvidar, ni nada. Entonces, vivir con eso, a ver. Bueno, lo de perdono pero no olvido, ¿no? Es una manera muy elegante de decir ni perdono ni olvido. Y en el fondo soy un rencoroso. Pero, aunque hago esfuerzos, ¿no?, hay algo en mí que me hace mantener, ¿no?, el enfado. Y cada vez que visualizo tu imagen se me activa la emoción ira. Aunque hago un esfuerzo por perdonarte, pero como no lo olvido, no puedo perdonarte, porque como lo recuerdo, al recordarlo me activa la emoción. Eso estoy diciendo. Así que menos rollo, ¿no? Ni perdonas ni olvidas. Pues es que funcionamos a veces con estos tópicos que la gente dice por coletillas y para mí son inadmisibles. Por ejemplo, ¿cuánta gente dice cuando veréis con el respeto a todas las opiniones? Yo no. Le digo, ¿respetas todas las opiniones? Me dice, sí. Joder, pues habría que matar a todos los judíos, como Hitler. Me dice, ¿pero qué dices? ¿Pero no respetas todas las opiniones o qué? No respetéis todas las opiniones, ¿no? Porque hay opiniones que no son respetables, ¿no? Pero decimos estas coletillas porque vamos, no sé, vamos de simpáticos, eso, no de empáticos, ¿no? Y diciendo esta serie de sandeces. Respeto a todas las opiniones, no sé, alguna más, pero decimos esas cosas, ¿no? Y no sé. ¿Vale? Sí. Una preguntita más y lo dejamos Sí. ya. Yo quería preguntarte cómo gestionamos nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿no? Ya que nos dicen o leemos que son nuestros pensamientos los que nos hacen sufrir. Sufrimos porque no alcanzamos una meta o porque vamos a perder una meta, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo en determinadas pues ideologías budistas o lo que quieras es acallamos la mente, acallamos el pensamiento para no sufrir. ¿Cómo ves esto de acallar la mente para no sufrir? Pues a mí que me estirpen en el cerebro no me apetece nada. Que me estirpen en el cerebro no me apetece. Es decir, tenemos que seguir pensando, solo faltaría. Nos están proponiendo que dejemos de pensar, ¿no? Que, de alguna manera, nos vayamos subiendo cada vez más. ¿No veis que estamos rodeados de sectas? ¿No? De gente que no puede pensar y se adhiere a cualquier cosa. Todo menos pensar. ¿Qué va? Hay que pensar. Negaros a no pensar. Por supuesto que tenemos que pensar y además no se puede evitar pensar, ¿no?
al no ser, ¿no?, que sea absorbido y reprogramado tu cerebro por un líder, ¿no? Y ahora que tenemos a la gente, ¿no?, pues hay gente que se ha apuntado a esto de la bioneuroemoción, ¿no? Otros son coach, cuidado con los coach, ¿no? Yo he definido el coaching como, lo he escrito, vamos, ¿no?, como el sentido común de la abuela, ¿no?, disfrazado de mercadotecnia americana. Para mí eso es el coach, ¿no? Si tenéis cosas de sentido común. ¿Queréis que os resuma todos los libros de autoayuda y os haréis comprarlos? Y todos los coach, que podéis, ¿no?, os evito ir a todos. Y todos los libros. Poneros esta pegatina en el frigorífico y si seguís esto, ya todos los libros de autoayuda ya podéis tirarlos. Es una frase de Thomas Hart y dice: en la vida has de tener la capacidad para cambiar aquello que puedes cambiar, la serenidad para aceptar aquello que no puedes cambiar y la inteligencia para diferenciar lo uno del otro. Ya está, todos los libros de autoayuda a la basura. Si conseguís hacer esto, ¿para qué vais a leer 300 páginas? No. Si hacéis esto, ya está. Capacidad para cambiar lo que podéis cambiar, serenidad para lo que no podéis cambiar, inteligencia para diferenciar lo que podéis de lo que no podéis. Y así os irá de maravilla en la vida y seguir pensando, ¿no? Aunque cada vez está más prohibido pensar. Muy bien. Creo que lo vamos a dejar ya. Son las 2 menos 20. A las 4:30 comienza la... Bueno, gracias, Javier. Muchas gracias, de verdad. De nada, de nada. Está para toda la tarde. Ya te he dicho, eso es mucho rollo. Ahí. Sí, lamentamos tener que cortar ya desde el principio. Venía dispuesto a más tiempo, puedo estar hablando hasta 3 horas sin parar, pero tenemos que ser fieles al horario propuesto. A las 4:30 comienza la primera sesión de la tarde, que es no en esta sala, es a la entrada a la izquierda, en la sala Green, porque es la sesión de biodanza. No obstante, esta sala va a estar abierta por si alguien quiere permanecer aquí. ¿De acuerdo? A las 6:30 comenzará la última de las ponencias y, como ha dicho Pilar, al finalizar la sesión, la última de las ponencias de la tarde, a las 8 de la tarde, vamos a rendir el pequeño homenaje de 3 minutitos, un vídeo a Mariana, a las 8 de la tarde, es al final de la tarde. ¿Vale? Muchas gracias y hasta luego. Perdonad, un mensajito que me han dejado es que la chica que ayer preguntó a José María Vigil por la dualidad de Jesús, que se acerque porque creo que él se lo quiere aclarar. Gracias.